Bueno, entonces muchachos, buenas noches nuevamente. Me alegra saludarlos a todos. Veo que hay bastantes hoy conectados, eso me parece muy bueno. Vamos hoy a ver la evidencia de esta semana, que va a ser una sola evidencia que dice scripts, base de datos del proyecto. Como les estaba comentando, yo revisé un poco la evidencia y pues la verdad, digamos que es muy parecido a lo que ya se ha hecho, porque pues ya han hecho varias veces el script de su base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es como ver rápidamente qué es lo que nos pide la evidencia y vamos a aprovechar el tiempo para ver algunos conceptos avanzados que nos hizo falta por ver en el tema de base de datos. Revisando un poco también el cronograma, esta sería como la última evidencia que tiene que ver con algo de base de datos. ¿Listo? Entonces pues aprovechemos esta sesión para poder explicar esos conceptos avanzados que no hemos terminado de ver. Entonces bueno, la evidencia de esta semana es una sola. Dice que teniendo en cuenta las características del software a desarrollar en su proyecto formativo y lo realizado en la evidencia 2, o sea, la anterior, que era pues básicamente el script de la base de datos, cree el script de la base de datos. O sea, aquí nos está volviendo a pedir que haga el script de la base de datos. La evidencia 2 pues era crear la estructura de la base de datos y la aplicación de restricciones. O sea, básicamente era lo mismo. Entonces, igual, pues si no han hecho la base de datos, pues aquí la vuelven la presentan nuevamente, o si no la han hecho, pues la realizan, y si pues ya la tienen hecha, pues vuelven y la presentan. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide, digamos, para entregar esta evidencia? Dice, realizar todo el modelo físico en una de las herramientas vistas de gestión de base de datos, o sea, Workbench, si van a trabajar, por ejemplo, ¿con qué? O con el motor que ustedes vayan a manejar, que no sea MySQL, no hay ningún problema. Si van a trabajar, por ejemplo, con Laragon, pues Laragon también tiene una herramienta también de que es IDSQL, también me permite a mí mostrar como el diseño. MySQL también tiene una herramienta que se llama PHP y PHP tiene un módulo o una sección para poder ver el diseño también, el diseño como tal de la base de datos. ¿Listo? Entonces hay varias herramientas que se pueden tener en cuenta para esta parte. Debe cumplir los requisitos del proyecto formativo, pues eso ya dependerá más adelante de pues cuando se empiece a hacer la integración con el código. Debe generar el script y exportarlo. Eso del script y exportarlo pues era lo que yo les estaba pidiendo hace 8 días, entonces pues digamos que ahí no tiene como mayor ciencia presentar algo, ¿sí? O sea, algo diferente a lo de esto. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, producto para entregar archivos formato SQL con el modelo físico de los datos que corresponden a los diseños hechos en MySQL Workbench. Y el formato que nos pide es el formato zip. Como les digo, para mí es exactamente lo mismo que se pidió hace 8 días, ¿cierto? No sé si entonces hace 8 días les pedí a ustedes muchas cosas o no, pero pues para mí es básicamente la misma evidencia. Entonces, si ya la tienen hecha, pues solamente adjuntarla y listo, ¿sí? Si tienen algo por mejorarle, pues lo mejoran y ya. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esta evidencia, la que viene de esta semana? ¿Alguien tiene preguntas? No, no, señor, sí, como dice usted, es bastante parecida a la pasada, entonces, Sí, exactamente. Sí, es muy parecida entonces la evidencia. Bueno, entonces vamos a aprovechar para entonces para ver acá pues digamos que los conceptos que nos hizo falta un poco por terminar. Entonces bueno, aquí ya estoy iniciando Laragon, puedo acá cerrar por el momento, puedo abrir Workbench también, dice que Workbench, y vamos a revisar algunos conceptos. También voy a tener en cuenta la presentación que les pasé, ¿cierto? Para ver, digamos, esos conceptos que están ahí. Albeiro, cuénteme. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una consultica. Sí, señor. Cada vez que se va a hacer algo en la base de datos, ¿se tiene que abrir el servidor local? Sí, exacto. Sí, tiene que inicializar los servicios del servidor, porque recuerden que la base de datos está alojada, o sea, pues yo sé que está dentro de nuestro equipo, ¿cierto? Pero recuerden que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Laragon
él lo que hace es como una simulación, digamos de alguna manera, de un servidor dentro de nuestro computador. Entonces, cuando nosotros instalamos Laragon o SAN o WAM, pues digamos que todo lo que tiene que ver con la base de datos queda alojado dentro del servidor. Ese servidor, pues que como le digo, es como una simulación o un simulador. Entonces, claro, cada vez que nosotros necesitamos hacer una conexión, necesitamos inicializar ese servidor, como prenderlo, ¿cierto? Para podernos conectar a él. Si eso no lo hacemos, entonces obviamente él me va a arrojar errores de conexión, ¿sí? Me va a decir que no se puede conectar a la base de datos porque obviamente es como si estuviera desconectado de ella. ¿Listo? Entonces, básicamente... Vale, muchas gracias. Listo, entonces sí necesitamos hacer eso. Bueno, vamos a revisar acá en Workbench. Entonces, miren, aquí, bueno, tengo acá una base de datos. Por acá tengo un código de una base de datos para ver varias cosas o hacer varias cosas con relación. Entonces, voy a crear una nueva base de datos aquí. Digamos que no estoy por la parte del diseño, o sea, donde se ven las tablas y las relaciones, sino que estoy por el lado más de todo directamente MySQL. Entonces voy a crear acá una nueva base de datos que es esta. Voy a ponerle a la base de datos tienda. Esto yo se lo pedí que me lo generara ChatGPT, que me generara un script de una base de datos para mostrarles a ustedes un poco de cómo es. Bueno, entonces ahí me está pidiendo que ahí está haciendo creación de la base de datos. Iguales son códigos SQL, entonces create schema o create database, ¿cierto? Y el nombre de la base de datos. Listo. Entonces ahí tengo mi base de datos que es tienda virtual. Y acá voy a crear un archivo SQL, ¿sí? Ahí tengo seleccionada la base de datos, entonces como si tuviera un use tienda virtual. ¿Listo? Voy a pegar el código. Igual el código ya acá tiene la base de datos, entonces voy a quitar el script de la base de datos y solamente voy a dejar, o bueno, dejémoslo para explicarles algo. Aquí, mire que en la primera línea, que de pronto ustedes se van a encontrar mucho con ese pequeño script, dice create database if not exit. ¿Qué significa esto? Él está diciendo que si no existe la base de datos llamado tienda virtual, créela, ¿listo? Igual la puedo dejar porque él solamente va a ejecutar esto siempre y cuando la base de datos no exista. Y después le dice use tienda virtual, que es la que acabo de crear. Entonces yo la puedo dejar perfectamente, incluso ese primer paso que yo hice no lo necesito hacer porque este script lo hace. ¿Listo? Entonces aquí va a crear una tabla de cliente, una tabla de producto, una tabla de ventas. Aquí ya yo le pedí que me ingresara como unos datos como para poder hacer ejercicio. Entonces aquí está clientes, aquí está productos y aquí está ventas. Sí, pues digamos que no es mucho, pero con eso podemos, digamos, hacer los ejercicios. Bueno, tengo un error que dice... no sé en qué parte está generando, marcándome el error. Dice inserito ventas, acá creo que al final. Entonces voy a hacer lo siguiente, para mirar o salir un poco de dudas. Entonces lo que yo puedo hacer es quitar un momento de ese script, no pasa nada. Voy a revisar, miren que el resto sí me quedó bien, o sea, quiere decir que ya mi base de datos tiene varias cosas, pero falta esa última parte. Entonces puedo acá pegar ese código que me hace falta para revisar un poco. Aquí puedo organizarlo. Bueno, ahí está como organizado, para revisar qué puede ser el error, entonces, ya en detalle. Bueno, mire que ahí me dejó, no sé si era de pronto puede ser que estaba... De pronto era un poco el tema de que no se haya creado las tablas previamente o algo así. Tocaría revisar muy bien aquí, ¿sí? Pero podría ser eso. O algo del formato, ¿no? Algo del formato, no, pero no veo nada del formato. Puede ser eso. Bueno, entonces ya tenemos la base de datos hecha. Esto le va a decir que no lo guarde, los scripts, y entonces aquí ya tengo mis tablas. Entonces tengo una tabla cliente, eso lo puedo revisar desde acá, la estructura. Puedo revisarlo desde aquí, desde la hojita para ver los registros, ¿cierto? Aquí desde la hojita.
Él tiene dos iconos, la llave y como una especie de hoja. También puede ser que lo esté intentando crear nuevamente. Sí, puede ser. No le puse mucho cuidado al error, pero digamos que sí era algo relacionado con el tema. Estructura de la tabla productos y estructura y productos ya agregados. Y por último, la estructura de ventas, ¿cierto? Y los datos de ventas. Entonces ahí tenemos nuestra base de datos. Bueno, en las estructuras, por ejemplo, aquí en las estructuras, cosas que no alcanzamos a explicar la última vez. Aquí en las estructuras, muchachos, hay aquí unos botones, ¿no? Unos menús. Esto, por ejemplo, yo también lo puedo ya cerrar, o bueno, dejémoslo ahí un momentico. Pero estos menús dicen índices, foreign key, trigger, bueno, particiones, que yo no trabajo particiones, y opciones. Pero digamos, dentro de eso está índices. Ya habíamos hablado de índices la última vez, ¿cierto? Por ejemplo, él ahí me marca que el campo email, de todos los campos del nombre, email y fecha de registro, el campo index está marcado como único. ¿Listo? Entonces ya sabemos que un campo cuando está marcado como cuando está indexado, significa que se crea como una especie de directorio, ¿cierto? Con obviamente su respectiva, digamos, guía para poder buscar los registros más rápido. ¿Listo? Ahora aquí en Foreign Key, bueno, no tiene ninguna relación, ¿cierto? No está relacionada ninguna. Bueno, eso tocaría mirarlo. Ahora miramos entonces si de pronto hace falta relacionar alguna, porque de pronto no me lo genera en el código. Ya vamos a revisar. Productos, lo mismo, podemos revisar acá, no tienen ninguno indexado, tampoco tiene ninguno relacionado. Listo, ya vamos a revisar. Y acá en ventas tenemos dos. Bueno, aquí es donde está indexado, dos, el ID cliente y el ID producto. ¿Por qué aquí está indexado el ID cliente y el ID producto? Porque esta tienda es la que relaciona la tabla cliente con la tabla productos, la tabla ventas, perdón. Esa tabla ventas es la pivote o la que relaciona de muchos a muchos entre la tabla clientes y la tabla ventas. Entonces, por eso las otras no tienen relación, porque se está relacionando acá. Entonces, ahí pues ya sabemos que lo que él hace es que toma la llave aquí. Él tiene en cuenta, perdón, acá la llave primaria. Aquí está buscando esto. Él toma la llave primaria de la tabla cliente y la pone aquí como foránea, ¿cierto? Es la forma de relacionar. Y lo mismo con la tabla producto. Allá el ID productos, ¿cierto? El ID productos, que llave primaria se vuelve acá foráneo, ¿sí? Se vuelve aquí foráneo. Entonces, eso, digamos, está indexado. Y aquí, pues, obviamente vamos a ver la relación. Ahí están las relaciones. No sé si ustedes alcanzan a ver bien. Se ve como un poco pequeña la imagen, pero esto sí no le puedo dar zoom. Entonces está ventas IBFK1, ese es un nombre que se le coloca, él lo genera como automático, pero digamos que tiene que ver primero con el nombre de la tabla, después FK, que es foreign key, IB no sé qué sería, este sería, no sé, tocará mirar a ver cuál es la razón de poner el IB, pero dice FK1, este es el nombre, ¿sí? El nombre básicamente puede ser cualquiera, pero sí tiene una razón de ser o colocar algo que me ayuda a mí a identificar muy bien la relación. Y acá me está diciendo que la relación viene de la tabla, o sea, estamos en la tabla ventas, viene esa relación que está creando desde la tabla clientes. Y acá me está diciendo que al poner la tabla clientes, él me muestra aquí cuál es el campo de la tabla ventas. En este caso la tabla ventas se llama cliente, ¿cierto? A ver si le puedo poner un poquito de zoom para que ustedes vean. No sé si daña mucho la imagen. Entonces, clientes, esta es de la tabla ventas. Y acá me muestra los campos de la tabla clientes. Entonces, obviamente aquí tengo que escoger cuál, la llave primaria. Entonces, por eso queda ID clientes y ID cliente. ¿Sí? ID cliente y ID cliente. Y lo mismo pasa con productos. Entonces, lo mismo acá. Producto y producto. Entonces, uno es el campo foráneo, que es foráneo, de la tabla ventas, y el otro son los campos de la tabla productos, en el cual escogemos obviamente la llave primaria. Después de eso acá tiene el update y el delete. Bueno, los dos los está dejando como restringidos, ¿sí? Pero recuerde que también nosotros mismos que aquí se puede trabajar también como actualización o un update, o sea que cuando se actualice lo podemos dejar como cascada,
¿cierto? Para, ya sabemos, digamos, cuál es la razón. Y el undelete, digamos que sí estaría bien en el tema de restricción. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura de la base de datos que está, pues digamos, está bien hecha. Voy a cerrar un momento esto. Y antes de pasar a realizar, digamos, la parte de las vistas y todo eso, voy a revisar aquí rápidamente el diseño. Aquí entonces creo un nuevo diseño, que le puedo decir incluso que me cree un modelo de entidad relación a partir de una base de datos. Él acá hace el proceso de conexión, ¿cierto? Aquí escojo la base de datos, que en este caso es tienda virtual. Ahí ya está haciendo el proceso, está importando las tablas. Y listo, miren, entonces ahí estarían nuestras 3 tablas, un poquito más claro el concepto. Entonces tenemos una relación de muchos a muchos entre, espérenme a ver si puedo darles un momento, esto creo que será casi, debo permitir que haga zoom. Sí. Una relación entonces de muchos a muchos entre la tabla clientes y la tabla productos. Entonces, un cliente puede comprar muchos productos y un producto pues puede ser comprado por muchos clientes. Entonces, la tabla pivote, o sea, la tabla de muchos a muchos, se llama ventas. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo que aquí, por ejemplo, el campo cliente, ¿sí? O bueno, es aquí, miren, si hay como alumbra, entonces ahí me muestra. Llave primaria de cliente allá arriba, llave foránea de cliente acá abajo. Lo mismo con aquí la llave, lo mismo acá, llave primaria de productos, acá arriba, y tiene el loguito de la llave, y aquí como un rombo incompleto que significa llave foránea de productos. Listo, entonces ahí están relacionados. Aquí también ustedes pueden ver los índices si quieren, ahí están los índices. Este tiene índice email, este no tiene índice, y este pues tiene los índices que son necesarios para poder relacionar la base de datos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro modelo relacional. Bueno, entonces aquí nuevamente volviendo a los scripts, entonces vamos a empezar a mirar algunas cosas de un poco más avanzadas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos directamente a las vistas. Vamos a ver las vistas un poco, que son como las más facilitas, y a ver si alcanzamos a ver nuevamente algo del tema de los joins. ¿Listo? Entonces acá, miren, las vistas, digamos que es una manera de crear una tabla virtual. Es una, digamos, a partir de una consulta que se haga, podemos nosotros hacer una tabla virtual, y eso tiene varias ventajas. Primero, optimización, porque dice que se almacena en el servidor, ¿cierto? Lo que consume, por lo que los recursos serán mínimos, el consumo de recursos será más bajo. Al crear tenemos la posibilidad de ejecutar queries más simples, ¿cierto? Basados en la información de las vistas. Y mayor privacidad, ¿por qué? Porque esta información queda almacenada en la base de datos. ¿Listo? Ya les voy a decir por qué. Y tablas de pruebas. Dice, al ser una abstracción de una tabla o varias tablas, podemos hacer modificaciones sin afectar a las tablas reales. ¿Listo? Entonces, aquí nos trae un ejemplo, cómo poder crear una vista. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos este ejercicio en, por ejemplo, acá esta base de datos que estoy creando? Entonces, hay varias formas. Acá hay una manera asistida y hay una manera que se hace a partir del código. Entonces, algo muy sencillo es crear exactamente, digamos, una consulta de muchos a muchos, o una consulta tipo join, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a él select, por ejemplo, ventas. Entonces, por ejemplo, ventas, que es la tabla, ¿cierto? O venta, a ver si es venta o ventas, tabla ventas, punto, no me ayuda, listo, ID, hacia ahí está, ID venta. Listo, entonces le digo, seleccioneme el campo ID venta, coma, del cliente, punto, nombre, es el campo de la tabla cliente, nombre. Pero la tabla se llama cliente, espérate.
clientes.nombre. Listo, ahí está. Y acá, por ejemplo, miren, yo puedo hacer algo que ya les había explicado. Yo puedo renombrar con la palabra as la tabla cliente. Entonces yo le digo al cliente. Entonces, para no ser tan extenso este script, yo puedo reemplazar, o sea, la tabla clientes, yo la puedo poner, digamos, como un alias. Eso se llama un alias. ¿Listo? Espérenme un momento, acá reviso algo. Cliente, bueno, sí. Entonces hago una pequeña corrección. El alias que estoy creando acá no es solamente para la tabla, no es solamente para la tabla, sino para el campo completo. O sea, quiere decir que de aquí en adelante, cuando yo quiera hacer referencia al nombre del cliente, lo voy a llamar como cliente, ¿sí? Entonces esa es una forma de abreviar, digamos, los scripts. Lo mismo pasa con productos, punto, nombre producto. Listo, ahí está. Después sería ventas, punto, cantidad, ventas, punto, fecha de venta, y producto, punto, productos, punto, precio. ¿Listo? Coma. También se pueden hacer operaciones. Eso es todos los, digamos, por ejemplo, puedo decir ventas, punto, cantidad, ventas, punto, bueno, cantidad, por productos, punto, precio, ¿sí? Y acá le puedo decir que sea llamado como total, ¿sí? Entonces él aquí está haciendo una pequeña operación. Entonces, él toma la cantidad de la tabla de ventas, la cantidad, y lo multiplica por el precio del producto, y a eso le va a poner como total. ¿Listo? ¿De dónde vienen esas tablas? Entonces aquí es donde empezamos a relacionar las tablas. Entonces primero, si esto me organiza un poco. No lo está organizando. Listo. From ventas, y acá le ponemos el nombre, le decimos que ventas se va a llamar ventas. Entonces mire, como acá le estamos también haciendo lo mismo que aquí, o podemos decirle como v, ¿sí? Entonces donde exista la palabra ventas, lo puedo reemplazar por la v. ¿Listo? Porque aquí le estoy diciendo que, digamos, la tabla ventas se llame v. Entonces ahí me va a permitir cambiar, o digamos un poco, por ejemplo acá arriba también b.id. Entonces ya sabe que esto es la tabla ventas. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo acá. Ahora hacemos aquí un join. Entonces le decimos únalo, ¿cierto? Haga un join, una unión con la tabla clientes que se llama C. ¿Listo? Entonces, bueno, incluso eso también sobra. Estas lo puedo dejar así, y él ya sabe que le estoy diciendo que la tabla de ahora en adelante. Entonces lo mismo, donde está la tabla clientes, por ejemplo acá clientes lo puedo reemplazar por C. Él lo va digamos a entender. Entonces por eso queda el campo nombre de la tabla clientes, se llamaría ahora en adelante cliente. Eso es lo que me mostraría a la hora de mostrar los resultados. Entonces join, y acá en el join yo tengo que unir la tabla ventas con la tabla cliente. Entonces, ¿cómo le estoy diciendo? ¿Cómo unimos las dos tablas? Pues por medio de las llaves primarias, ¿cierto? Primaria que se vuelve foránea. Entonces aquí hacemos la misma, digamos, descripción. Entonces le decimos b.id cliente, ¿cierto? Que es foránea, es la llave foránea de la tabla clientes, es igual a la tabla cliente punto id cliente. Si es que él me reconoce la tabla perfectamente sin ningún problema. Entonces aquí ya estamos haciendo la primera unión de la tabla ventas con la tabla clientes. ¿Cómo? Señalando la llave foránea en las ventas que sea igual a la llave primaria.
Y volvemos a hacer otro join. Mira, acá estamos haciendo un join entre tres tablas. Entonces aquí sería la tabla productos, ¿cierto? P. Entonces aquí le hacemos lo mismo. Donde sea la tabla P, le pone productos, pero le ponemos P, por ejemplo acá. Y miren que ahora sí esta primera consulta, los campos quedaron totalmente abreviados, mucho más corto. Y todo queda acá. Todo queda, digamos, cómo se define cada uno. Entonces hacemos lo mismo. Le decimos entonces qué productos que se relacionan también con ventas, perdón. Entonces ventas se une con join, con clientes, y ventas se une con productos. Entonces acá le decimos B de ventas.id producto es igual a P.id producto, ¿cierto? Lo mismo, llave foránea en la tabla de ventas, ¿cierto? Que sería esta de acá, llave foránea en la tabla de ventas, llave primaria en la tabla de productos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Listo, ahí ya hemos hecho nosotros nuestra consulta. Ahora vamos a revisar, vamos a ejecutarla y mirar qué resultados me da. Entonces ahí estoy ejecutando. No sé si espérenme un segundo. Sí, ahí está, listo. Entonces miren, no sé si alcancen a ver un poco. Espérenme, le tomo pantallazo y me la llevo para ScaleDraw para que se pueda ver mejor. Listo, y después les explicar un poco ahí el tema. Entonces miren, muchachos, esto fue lo que me generó. O sea, eso fue lo que nosotros le pedimos que hiciera. Entonces, el ID venta, ¿cierto? Mire que el campo cliente.nombre, aquí ya no se llama cliente.nombre, sino cliente, porque nosotros le dijimos que se nombrara así. Entonces ahí está. Nombre producto, ahí está el campo, la cantidad, la fecha de ventas, el precio y el total. Recuerden que el total se multiplicaba, era una operación y se llamaba total. Entonces, esta es una consulta donde estamos trayendo información de tres tablas diferentes, ¿cierto? Estamos trayendo información de tres tablas distintas. Espérame a ver si me deja acá hacer esto y acá esto. Listo, ahí está. Entonces esa es la información de las tres tablas diferentes, ¿sí? Entonces ahí está ID venta, miren, es este. Cliente, que se llama cliente pero es el campo nombre. Nombre producto de la tabla productos. Cantidad de la tabla ventas. Fecha de venta de la tabla ventas. Precio de la tabla productos. Y el total, que es la operación entre las ventas y el precio, que se llama total, ¿cierto? Entonces esa es una consulta que se ha hecho a partir de tres tablas usando join. ¿Listo? Ahora, bueno, listo, ahí vamos bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo les hago una pequeña explicación del tema. Cuando uno está programando, digamos, está trabajando con un lenguaje de programación backend, digamos que ese lenguaje obviamente se conecta a la base de datos y trae la información. Y digamos que esos datos, así como están, es un formulario en el software que ustedes están haciendo, es un formulario y ustedes necesitan mostrar eso así, ¿sí? Ustedes necesitan mostrar ahí las ventas. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Lo que se hace generalmente es que en el backend hay una parte donde nosotros empezamos a crear las consultas, los scripts, para enviárselos a la base de datos, ¿cierto? Enviárselos a la base de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá un lenguaje como, por ejemplo, PHP, que es un lenguaje backend, ¿cierto? Entonces nosotros creamos esa consulta SQL acá, la que acabamos de escribir. Y esa consulta nosotros se la enviamos, ¿cierto?, a la base de datos. Entonces aquí a la base de datos. Entonces la base de datos, ¿qué hace? La base de datos hace la consulta y devuelve la información. ¿Cuál información? Pues esta misma que estamos viendo acá, pues dependiendo obviamente de la cantidad de registros, pero digamos que en este momento sería esta información. Entonces él devuelve esta información, ¿cierto? O esta información
es la que él devuelve o lo que me retorna, me responde, ¿cierto? Me responde la base de datos. La base de datos, yo le digo, por favor, tráigame la consulta que traiga esto. Él me dice, listo. Consultó y me responde y me envía. ¿Para qué? Pues para que el lenguaje backend me permita enviarle la información al formulario, ¿cierto? Al formulario como tal. Entonces, ¿qué pasa? El problema, o digamos, no el problema, pero sigamos como una desventaja que podemos tener, es que nuestra base de datos la consulta la estamos generando desde acá, ¿sí? La estamos construyendo, o sea, básicamente este código que estamos haciendo se colocaría en el lenguaje, por ejemplo, de PHP, ¿sí? Para que, pues ya sabemos, para ejecutar la consulta y que nos muestre la información. Entonces, para evitar ese tipo de consultas, ¿cierto? Para evitar hacer ese tipo de consultas acá, una de las formas más apropiadas cuando se trata de consultar, o cuando se trata de consultar información, es crear aquí en nuestra base de datos una vista con esa consulta, ¿sí? De esta manera mi consulta no la tengo que hacer desde PHP, o bueno, sí se haría una consulta, pero una consulta muchísimo más simple, que ya la vamos a ver ahora, pero la consulta que tiene toda la estructura que estamos viendo va a quedar almacenada acá en nuestra base de datos, y a eso se le conoce como una vista. ¿Por qué una vista? Porque es una especie de tabla virtual, ¿cierto? Es como una especie de tabla virtual que se crea a partir de una consulta. Quiere decir que si yo creo la vista, la vista o la tabla virtual, mire que acá incluso dice views, no sé si alcanzan a ver views, yo puedo hacer una vista con esta información y cada vez que yo entre a esa tabla virtual, entre comillas, él me va a mostrar la información que, pues digamos, es como una macro. Los que han trabajado en Excel es como muy parecido a hacer una macro. La macro usted le dice que haga y usted después lo que hace es llamar a la macro y la macro le hace como la tarea que usted programó, ¿cierto? Alguna consulta, alguna fórmula y cosas por el estilo. Es algo muy así, ¿listo? Entonces acá, como ya vemos que la consulta sirve, ¿cierto? Yo puedo tomar toda esta consulta, la puedo copiar y vamos a buscar aquí la manera de crear esa vista a partir de esta consulta, ¿sí? Mire, esta consulta cada vez que yo la creo, cada vez que yo la ejecuto, miren, por ejemplo acá, cada vez que yo la ejecuto, pues me va a mostrar los datos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esa es nuestra consulta. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la manera de crear una vista a partir de esa consulta. Creo que desde acá no está, creo que toca hacerlo desde acá donde dice views. Entonces acá donde dice views, le vamos a decir crear, clic derecho y le dice create view, ¿sí? Acá si alcanzan a ver, dice create view. Listo. Aquí está la consulta que se parece obviamente a lo que me dice acá que tiene que hacer. Mire, create, o opcionalmente se puede colocar o reemplace, crear o reemplazar, eso es algo opcional. View y el nombre de la vista, ¿cierto? El nombre de la vista también se puede colocar opcionalmente en la lista de las columnas, como, y acá va la consulta. Entonces miren que si yo comparo esto con lo que me acaba de crear él, pues me dejó casi todo listo. Solamente tengo que ponerle el nombre acá de la vista, ¿cierto? Entonces esa vista le voy a llamar, por ejemplo, ventas completas, ¿sí? Obviamente con su respectivo guión bajo, perdón, para que pues me quede, digamos, no quede separado, porque saben que es un error. Y después de eso, entonces acá pego toda la consulta. Miren, pego toda la consulta. ¿Listo? Como ya la probé, ya sé que está funcionando, pues ya sé que no va a tener ningún problema. Listo. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es aplicar o como ejecutar, porque obviamente eso es, junto con esto es una sentencia. Entonces le digo aplicar, miren, ahí me dice que va a usar la base de datos tienda virtual, pero un segundo, que va a reemplazar o si existe la vista ventas completas y el select que acabo de hacer. Listo, le digo que me aplique esa vista, ahí ejecutó, finalizó y listo. Ahora, miren que acá aparece la vista, ¿sí? Acá aparece la vista. Entonces, esto por ejemplo ya lo puedo cerrar. Esto también ya lo puedo cerrar. Y esto también incluso ya lo puedo cerrar porque ya no se me va a perder el script. ¿Listo? Entonces, cierro un momento ahí. Listo, ya cerré. Y acá tengo la vista, miren.
Entonces es como una especie de tabla. ¿Por qué? Porque si yo entro acá a revisar, por ejemplo, los datos, aquí en la hojita, miren que me aparecen los datos de ahora, ¿sí? Los mismos datos. Pero miren la consulta que tengo que hacer. Select asterisco from tienda virtual, que es el nombre de la base de datos, punto venta tablas. Incluso también puedo hacerlo así, siempre y cuando esté dentro de la base de datos. Listo, miren. Ahí está. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, ingrese a la vista, que es una tabla virtual, recuerden, es una tabla virtual, ingresen a la vista y tráigame todos los registros. Entonces, volviendo a la explicación de acá, recuerden que yo les dije que sí, de todos modos aquí va a haber un script. Aquí va a haber un script, pero ese script es este. ¿Sí? Ese script va a ser este. ¿Sí? El del select. Entonces, este va a ser el script que voy a ejecutar de acá. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues nos lo decía la presentación. Primero, optimización. ¿Por qué? Porque digamos que se reduce el consumo de recursos, porque no es lo mismo, obviamente, una consulta muy sencilla como esta, enviársela desde PHP al servidor, porque eso consume de todos modos recursos, ¿cierto? A tener que traer, por ejemplo, esta consulta, no sé si esté bien organizado o no, pero pongámosle que sea esta, o tener que hacer toda esta consulta acá, ¿cierto? Pues estamos viendo la diferencia tan enorme entre las dos consultas, ¿sí? Pero un segundo, organizo algo acá porque creo que me quedó mal, así. Listo, ahora sí me quedó mucho mejor. Entonces, ¿cierto? No es lo mismo decirle select asterisco from ventas completas, que es el nombre de la vista, a tener que decirle, oiga, tráigame de tal campo, tal campo, tal campo, tal campo, de tal tabla, tal otro campo, de tal tabla, otro campo, y que una lo no sé qué, y eso que esta consulta entre comillas es corta, ¿cierto? Entonces miren la diferencia que hay entre eso. Entonces, claro, enviar esa información desde un lenguaje a la base de datos, esta consulta que es mucho más pesada, a esta, pues obviamente yo prefiero esta. Entonces ya él sabe que ejecuta la vista y pues me devuelve los mismos datos. Ahora, otra ventaja que él me dice es la privacidad. Claro, ¿por qué? Porque aquí yo no estoy exponiendo ninguna tabla, ningún nombre de campo, ¿cierto? Yo no estoy exponiendo acá absolutamente nada, no está quedando expuesto. ¿Por qué? Porque toda la estructura de la consulta está guardada en la base de datos. Entonces, eso también es bastante, digamos, un tema, digamos, una gran ventaja es el tema de privacidad. ¿Listo? Entonces, es un tema de privacidad que no sabe, digamos, alguien encuentra este script, no tendrá ni idea a qué tabla está apuntando, de pronto creerá que es una tabla y de pronto trata de informar y no encuentra nada. Entonces, es mucho más, digamos, más fácil o más seguro. ¿Listo? Y pues obviamente tablas de pruebas, porque al ser una tabla virtual, pues puedo hacer ciertas pruebas de consultas. Por ejemplo, a esa misma tabla yo le puedo agregar más consultas, ¿sí? O sea, yo le puedo decir a él, por ejemplo, el asterisco from pruebas, pero obviamente aquí yo puedo hacer una consulta común y corriente, donde, por ejemplo, cantidad sea igual a 2, por ejemplo, ¿sí? Mire, me trae uno solo. ¿Sí? Entonces yo puedo manejar o digámoslo de alguna manera, jugar con los datos. Entonces a eso se le llama una vista. ¿Listo? Entonces eso es lo que ustedes tienen que también trabajar en sus proyectos para que esas consultas, pues más adelante ustedes van a ver qué tipo de consultas van a necesitar, pero entonces lo mejor es no dejarlas en la base, en el lenguaje, sino dejarlas acá guardadas. ¿Listo? Entonces ese es el primer concepto de los que vamos a ver. Bueno, incluso acá hay otro, aquí hay otro pequeño, este sí lo voy a copiar y pegar por temas de tiempo. Acá hay otra consulta, mire, esta es otra consulta. Seleccione, bueno, tal campo de la tabla productos donde el stock sea menor a 10. Entonces pongámosle que sea mayor, porque no me mostró ninguno, mayor a 2. Mire, ahí está. Pero si hay unos mayores a 10, espérenme, entonces, ¿por qué? Menor. No, ninguno es menor, mayor.
Entonces miren, eso. Entonces esto ustedes lo pueden convertir en una vista, ¿cierto? En una consulta también normal, no es multitabla, es de una sola tabla, pero miren que adicionalmente a eso hay un where, ¿sí? Entonces de pronto ustedes allá en el sistema, digamos, quieren que les muestre todas las existencias que están por acabarse, entonces ustedes crean una consulta acá y la optimiza para que les muestre todos los que estén por acabarse, los que sean menores a 10 unidades. En este momento no tengo ningún problema de stock porque digamos que hay todos los productos tienen más de 10 unidades, entonces no tengo problema por ese lado. ¿Listo? Entonces esa es digamos, otra forma, otra función que puedo tener con las vistas. ¿Alguna pregunta mientras tanto? ¿Preguntas? Bueno, ¿no tienen preguntas? Entonces, vamos a mirar entonces, por ejemplo, acá, bueno, en la presentación que ustedes tienen, aquí nos dice cómo crear las vistas, cómo modificar una vista, por ejemplo, alter view, y aquí está la estructura, todo esto obviamente a manera de código, y cómo consultarlas, que como le digo, pues son las consultas, o cómo eliminar una vista también, ¿cierto? Entonces ahí puedo crear, modificar, consultar o eliminar, o sea, el CRUD básicamente. ¿Listo? Ahí está bien explicado. Después de eso vamos a hablar de qué son los procedimientos almacenados. Entonces los procedimientos almacenados dicen, un procedimiento es un conjunto de instrucciones que se guardan en el servidor para un posterior uso, ya que se ejecutarán frecuentemente. En MySQL se le denomina como la cláusula procedure. A diferencia de las funciones, los procedimientos son rutinas que no retornan en ningún tipo de valor, simplemente se llaman desde el cliente con un comando y las instrucciones dentro del procedimiento se ejecutarán. ¿Qué ventajas tiene un procedimiento almacenado? Seguridad, ¿cierto? Porque oculta el nombre de las tablas, o sea, muy similar a lo de las vistas. Estándares de código, dice que en un equipo de desarrollo usar el mismo procedimiento permite crear una sinergia. Entonces, también, obviamente, y eso también yo se lo colocaría a las vistas, que obviamente como eso digamos que almacenado en la base de datos, pues digamos estoy estandarizando, o sea, no estoy haciendo que alguien, digamos que tenga que hacer esta misma consulta, la cree de una manera y otra persona la cree de otra manera, sino que todo lo estandarizo en la base de datos, ¿sí? Ya las personas como desarrollen pues apuntan a la misma tabla, a la misma vista, ¿cierto? Entonces se estandariza el código. Y velocidad, es mucho más fácil ejecutar un programa ya definido mediante ciertos parámetros que reescribir de nuevo las instrucciones. Lo mismo, como ya está alojado en el servidor, pues es mucho más sencillo. ¿Cómo se crea un procedimiento? Dice, la creación de un procedimiento se inicia con la cláusula create procedure. Luego definimos el nombre y los parámetros que necesita para funcionar adecuadamente. Entonces va el nombre del procedimiento, create procedure, nombre del procedimiento, los parámetros, que son como valores que puede recibir como una función, ¿cierto? Pero esta diferencia de las funciones, también en base de datos, es muy parecido a los lenguajes. Las funciones retornan, los procedimientos no retornan. Atributos de la rutina, o sea, atributos locales, y el begin y el end, o sea, y aquí van las instrucciones. Entonces el begin es como el inicio, como cuando vimos algoritmia, entonces el inicio y el fin de ese procedimiento. ¿Listo? Dice que un procedimiento pues, puede tener uno más parámetros o también no tener ningún parámetro, puede carecer de atributos o puede poseer varios, como vemos en el cuerpo de procedimiento en un bloque de instrucciones definido. Bueno, vamos acá a hablar. Entonces aquí viene digamos, lo interesante de los procedimientos, de cómo se crean. Dice, un parámetro es un dato necesario para el funcionamiento de un procedimiento, ya que contribuye al correcto desarrollo de las instrucciones del bloque de instrucciones. Los parámetros pueden ser de entrada, o sea, se marcan como in, salida, se marcan como out, o entrada y salida, o sea, in-out. O sea que cada parámetro yo lo puedo definir como algo que está ingresando el procedimiento o está saliendo del procedimiento, o el parámetro sirve como ingreso y salida de información. Y debe tener un tipo, entonces aquí colocamos, ¿listo? Entonces, aquí digamos básicamente la explicación de lo que les estoy diciendo. En una variable podemos asignar valores o hacer ciertas validaciones, se declara como la palabra declara. Bueno, espérenme un momento, entramos al ejemplo. Entonces aquí está la creación del procedimiento. Tiene que empezar con la palabra delimiter, así como estamos viendo acá.
¿cierto? Y tiene que cerrar con la palabra delimiter. Y ahí sí empezamos con el create procedure. Yo voy a hacer uno que tengo acá, digamos, de ejemplo sobre esta misma base de datos y vamos a irlo viendo y vamos a irlo explicando. Entonces, aquí en el script, espérenme un momento, cierro esto, hago uno nuevo por si las moscas. Entonces, le pongo lo siguiente, le pongo delimiter, ¿cierto? Ahí está, le estoy delimitando, incluso puedo dejar acá el delimiter final, creo que es así. Listo. Entonces aquí empiezo a decirle create procedure o procedure, por ejemplo, insertar ventas. Listo. Voy a colocar los parámetros que van a tener. Entonces le voy a decir que el primer parámetro de entrada, entonces p-id cliente. Esto tiene también algo que ver. Esto de acá es como una especie, creo que eso está en la presentación, es una forma de estandarizar cuáles son los valores para no confundirlos con los campos de las tablas. ¿Listo? Int, coma, ese es el primer parámetro que es de entrada. Segundo parámetro es p-, que tiene que ver como que con la tabla. Producto, también de tipo integer, ¿cierto? Después está int, p-, cantidad, también de tipo integer, y por último int p-, fecha venta de tipo date. ¿Listo? Voy a decirle que me organiza acá un poco el código, vamos a ver si me dejó. No, listo. Entonces no pasa nada. Entonces esta es la primera línea de todos los parámetros. ¿Listo? Ahí están todos los parámetros de entrada. Después de eso, entonces le vamos a decir a él begin, o sea, inicie el procedimiento. ¿Listo? Y le decimos declare p, estas son como las variables que se van a tener locales acá, p stock de tipo integer, como una variable local, ¿cierto? Y acá entonces le vamos a decir a él select stock into p-stock, ¿sí? Entonces selecciona stock como, pues, entonces nómbrelo como p-stock de la tabla productos. ¿Listo? A ver si él ahí me permite autocompletar, no creo. Si está bien, productos. Donde ID producto, perdón, es igual a p-id producto. ¿Listo? Entonces esa es la primera. Ahora, si ustedes ven, eso es casi como un lenguaje de programación. Entonces aquí, cuando se hacen procedimientos, se pueden usar ciertas, digamos, condicionales, ¿sí? Para digamos, para pues obviamente desarrollar el procedimiento. ¿Listo? Entonces le decimos que si pstock, que es este, es mayor o igual a p cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Y este if tiene un en if, de una vez lo colocamos acá para saber de dónde proviene. Entonces yo le digo a él acá, si es mayor, entonces haga el siguiente trabajo, insert into ventas. Miren que le estoy diciendo que haga algo, ¿cierto? ID cliente, ID producto, cantidad, fecha venta, todos esos son los campos de la tabla ventas, ¿cierto? Values. Entonces le digo a él que coloque en el primer campo ID cliente p-id cliente. ¿Listo? Después p-id productos, que son como los valores de entradas, producto. Después p cantidad y p fecha venta, ¿cierto? Básicamente él está haciendo una validación acá, ¿sí? A partir de esta consulta, ¿cierto? A partir de esta consulta. Entonces él está, digamos, seleccionando el stock, ¿cierto? Lo está volviendo
digamos pstock, de la tabla productos, donde pues ahí está relacionando, ¿cierto? Y él está preguntando que si pstock es mayor o igual a cantidad. Entonces, si es así, haga la inserción. Y esto, digamos, en una inserción en donde, en la tabla ventas, con los valores que recibe el procedimiento. ¿Sí ven? Que recibe el procedimiento. Listo, ahí vamos. Entonces, después le estamos diciendo, haga un update. Haga un update de la tabla productos. Mire que son varias tareas, ¿cierto? Por ejemplo, el campo stock sea igual al stock menos P cantidad, donde ID producto sea igual a P-ID producto. Entonces ahí también está, aparte de insertar en las ventas, está actualizando, ¿cierto?, en la tabla productos. Después le decimos que si esto es falso, un else, entonces acá le dice signal, o sea, genere un estado, 45.000 y envíe el siguiente mensaje. O sea, si no fue correcto esta tarea, entonces genéreme como una especie de error. Le digo stock insuficiente para realizar la venta. Listo. En if end, me falta el end del begin, ¿cierto? Aquí también ponemos las dos linecitas y hemos terminado. Listo. Aquí hay un error, creo que es con esto, con ticoma acá. Listo, ahí está. Entonces, miren, ahí está mi procedimiento almacenado. Mire que no tenemos todavía procedimientos acá, ¿cierto? Aquí el procedimiento no hay ninguno. Entonces voy a copiar esto por si las moscas, por si pronto me genera un error o algo se pierde. Ahí está bien el procedimiento. Actualizamos y miren que ahorita sí tenemos acá un procedimiento, ¿sí? Ya tenemos acá un procedimiento hecho. Entonces, por ejemplo, acá mire que él tiene un rayito, ¿sí? El rayito es como ahora sí, esto se parece más a una macro. También es, digamos, es similar a una macro. El procedimiento ya queda acá. Ahora, el rayito es para decirle que ejecute ese procedimiento. ¿Listo? O sea, ya aquí salimos de crearlo. Aquí ya está el procedimiento creado. Y aquí lo estoy ejecutando. Entonces, miren, yo le doy clic. Y si ven, miren, me aparecen los campos, que son los datos de entrada del procedimiento. Entonces, por ejemplo, el ID cliente. Entonces, el ID cliente, pues menos que hay uno que se llame así. Por ejemplo, 2. Por ejemplo, la cantidad, vamos a ponerle 5. No sé, yo estoy colocando datos aleatorios. Y el date, bueno, acá en el date debemos de tener en cuenta que generalmente las fechas, vamos a mostrarles acá, las fechas siempre van a ir año, mes, día. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos ID de cliente, bueno, creo que 1, sí, todo debe existir 1. Entonces acá vamos a colocarle 2024 guión fecha de hoy 10/17. Vamos a ver si me permite, ¿cierto? Año, mes, día. Ejecutar. Entonces miren lo que dice. Llamando, ¿cierto? Llamando, digamos, al procedimiento e inserta 1, 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recuerden que el procedimiento que hace dice que si está bien la validación, él va a insertar en ventas y va a modificar también el stock. Entonces vamos a revisar, por ejemplo en ventas. Miren, aquí está el registro. Ahí lo alcancé, bueno, se me fue un poquito cortado, pero ahí está el registro, ¿cierto? Miren, que es el último registro. Entonces, eso prácticamente es como una especie de tarea automatizada que se hace. Ahora, yo puedo volver aquí a ejecutar el procedimiento. Entonces, miren, vuelvo y hago el rayito. Voy a colocar el cliente 2, voy a colocar el producto 2, voy a colocar, no sé, voy a tratar de equivocarme. Voy a colocar 30, ¿cierto? Porque eso es para una venta. Entonces voy a colocar 60 y vamos a colocar de fecha el día de mañana, 18, para saber que esa es la venta.
Ejecutamos. Y acá, miren, no sé si alcanzan ustedes a ver. Voy a copiarles un momento acá. Miren, me dice llamando, me está generando un error obviamente, y me dice obviamente stock insuficiente para realizar la venta. ¿Listo? Entonces, sí estaba funcionando correctamente el procedimiento, y en este caso, pues como el stock es menor, pues me está generando un error. Esto es una tarea automatizada que obviamente pasa la misma historia. Bueno, exagero ahí un poquito. Pasa la misma historia con PHP. En vez de estar haciendo esa lógica en un lenguaje backend, yo lo puedo hacer directamente en la base de datos. Puedo automatizar ciertas tareas, no todas, obviamente, pero sí hay ciertas tareas que yo puedo automatizar para que la base de datos la haga. En este caso es un procedimiento, digámoslo así, que se encarga de validar cuando se haga una venta, ¿cierto? Cuando se haga una venta, y estos valores yo se los puedo enviar desde el código backend. O sea, yo llamo al procedimiento, ese procedimiento yo lo puedo llamar obviamente desde acá. Los parámetros que me pide, los que me aparecieron ahí que yo iba llamando, yo los coloco desde acá y ese procedimiento viaja acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente lo que está haciendo él aquí? Esto, básicamente es esto. Esto yo lo puedo hacer desde el lenguaje, lo llamo al procedimiento con los parámetros que he capturado desde el formulario, pero el resto de la tarea ya la hace él en la base de datos. Entonces me ahorra pues tiempo, seguridad, cierto rendimiento y muchas cosas. Entonces ya tenemos una tarea automatizada. ¿Listo? Entonces esa sería la parte del procedimiento almacenado. Y por último, que esta sí no alcanzo a explicarlas, pero no es tan difícil. Mira, acá está cómo se llama el procedimiento, ¿cierto? Aquí también está puesta la información del procedimiento. Me faltó la parte de los triggers. ¿Listo? O vamos a ver, espérenme, miramos acá. Más bien, lo hacemos rapidito para no digitarlo, sino solamente digamos crearlo y les explico qué es. ¿Listo? Entonces, pero creo que esta no estaría bien. Pero vamos a mirar, voy a intentar acá trabajar. Espérenme que ya sé qué voy a hacer. Entonces, ¿qué es un trigger? Vamos a ir viendo acá mientras tanto. Un trigger, muchachos, es algo que se le conoce como una especie de disparador. ¿Listo? Es como algo que se programa también en la base de datos para que se ejecute dependiendo de algo que pase en una tabla específica. Estos triggers se disparan bajo tres tipos digámoslo así, de acciones que se pueden presentar en una tabla. Cuando se inserta algo en la tabla, cuando se modifica algo en la tabla o cuando se elimina algo en la tabla. ¿Listo? Son tres disparadores. Miren que aquí no entra el select. ¿Sí? Entonces, cuando se hace una consulta select a una tabla, no aplica para hacer un trigger, solamente cuando insertamos algo o cuando modificamos o eliminamos. ¿Listo? Entonces, ese es el trigger básicamente, es un disparador que se ejecuta automáticamente. Nosotros lo programamos para que se ejecute solo. ¿Listo? No tenemos que llamarlo ni nada, solamente lo programamos y él está en espera ahí. La estructura del trigger, pues ya la vemos, ya la conocemos, ¿cierto? Pero no la conocemos, sino que está en la presentación. Entonces escribe trigger, el nombre, y acá tiene algo muy interesante. Los triggers tiene, para crear un trigger hay cuatro opciones, digamos, que se pueden obviamente mezclar. Está el update, el insert y el delete, que ya lo habíamos visto, ¿cierto?
pero también tenemos un after, un before y un after. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo a esto, muchachos, a esto, espérenme un segundo. A esto yo puedo mezclar esto, ¿sí? O sea, puedo, digámoslo así, como mezclar entre ambas cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un before update, o puedo hacer un before insert, o puedo hacer un before delete. ¿Listo? Y también puedo hacer un after update, un after insert y un after delete. ¿Qué significa? Significa que yo puedo hacer antes de modificar, o sea, eso es lo que programa el disparador. O sea, el trigger se dispara o antes de modificar algo, o antes de insertar algo, o antes de eliminar algo. O puedo después de modificar algo, después de insertar algo, o después de eliminar algo. ¿Listo? Entonces las puedo mezclar o conjugar estas dos de acá con estas tres de acá. ¿Listo? Entonces eso es lo que, digamos, se tiene que programar al inicio del trigger. Entonces después del nombre del trigger, pues tengo que decirle una de acá y una de acá. ¿Listo? Antes tal o después tal. On, nombre de la tabla, y pues aquí se empiezan las instrucciones. Entonces voy acá a mirar que ya aquí está creado el trigger. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el trigger que me va a crear acá. Por ejemplo, entonces miren, el trigger acá es create trigger after insert, ¿cierto? Pero espérame un segundo, reviso aquí algo con la presentación. Bueno, sí, ese es el nombre, ¿no? No es que sea la palabra. Esto es como, podemos poner en español antes crear venta. ¿Listo? Digamos, ese es el nombre del trigger. Y acá le estoy diciendo, mire, antes de insertar sobre la tabla ventas, entonces aquí dice for each row, es como que empieza a ejecutar. Entonces él aquí dice, verifica si el stock es suficiente antes de insertar la venta. Entonces declara pstock integer, o sea, es una variable local, ¿cierto? Que se va a usar acá. Y acá le dice select stock into pstock, o sea, es una consulta, ¿no? Trae el campo stock, ¿cierto? De la tabla productos, donde ID productos es igual a new. Entonces cuando habla de news, ¿qué es? Es como el nuevo ID que va a llegar, ¿cierto? Porque estamos hablando de que antes de insertar, entonces cuando, digamos, diferenciamos, el new significa como el campo que va a llegar, o el registro, porque eso como se ejecuta. Recuerden que eso se ejecutaría cuando se cree algo en la tabla de ventas, ¿cierto? Entonces cuando se ejecuta algo, pues él ya sabe que llega la información, que llega, digamos, de un lenguaje backend o como sea, llega la información. Entonces él ya sabe que tenemos un dato antiguo o un dato nuevo. Entonces aquí lo que le está verificando es sobre el stock del producto, ¿sí? Porque recuerden que va a hacer una venta, entonces sabemos qué producto vamos a vender. Entonces él está aquí verificando si hay stock, y obviamente lo está, digamos, filtrando por medio del ID, con el ID del producto que se va a vender, que se identifica con la palabra new, que es la información que llega. Si lo mismo, que si pstock es mayor o igual a la nueva cantidad, entonces haga una actualización, actualiza el stock. Entonces esto es muy parecido al procedimiento almacenado, pero este se ejecuta solo. Listo, este es un disparador solo. Stop, y digamos lo mismo, where, si no, entonces lo mismo, genera acá un mensaje y listo, ahí está. ¿Listo? Pero entonces este ya no es un procedimiento almacenado, o sea, nosotros no lo llamamos, sino que él solito se ejecuta. ¿Listo? Porque es un trigger. Entonces ejecuto acá el trigger. Y espérenme porque no sé dónde. Creo que no, sí, él debe quedar acá. Espérenme. Ya lo creé, creo. Sí, acá ya me lo creo. Aquí ya me siento que no se puede porque ya existe. Listo. Entonces, ¿dónde, digamos, se va a hacer la venta? Entonces necesitamos hacer una venta para poder revisar si funciona o no funciona. Vamos a revisar acá. Aquí.
Y aquí voy a hacer una venta, voy a insertar una buena tabla venta. ¿Listo? Vamos a revisar el producto, vamos a hacer un momento también la consulta sobre productos. Y vamos a revisar el stock. Entonces, por ejemplo, la tablet, por ejemplo, tiene 15. Aquí no sé si ustedes alcanzan a ver, pero pues aquí tiene 15 productos. ¿Sí? No lo puedo mostrar mejor. Listo, aquí tiene 15 productos. ¿Sí? Vamos a hacer una venta de eso. Entonces, aquí en la tabla ventas voy a insertar un nuevo registro. ¿Cómo puedo insertar un nuevo registro? Acá dice insertar nuevo registro. Entonces, el primero, no sé si sea auto incrementable, no sé si lo dejo así. Vamos a decir que lo va a comprar el cliente número 1. El producto es el 3, que es el de la tablet. Y vamos a comprar 60. ¿Cuándo vamos a hacer la venta? La vamos a hacer el día de mañana, porque el de mañana no quedó en el ejercicio anterior. Listo. Entonces, aquí está mi venta. Y vamos a aplicar. ¿Listo? Es un insert, obviamente, en la tabla normal ventas. ¿Cierto? Es un insert común y corriente. Entonces le vamos a decir aplicar. Y me dice, mire, acá me alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver, es que yo veo que se ve como muy borroso la imagen. Esperen un segundo. Mire. Aquí me dice error, estoy insuficiente en la venta. ¿Sí ven? Entonces no se ha podido hacer la venta porque obviamente es mayor. Entonces vamos a reducir, pero miren que yo no le estoy llamando ningún procedimiento, solito se está disparando al momento de hacer la venta. ¿Listo? Entonces vamos a reducirle, vamos a comprar solamente 6. Debería de quedar 9, ¿no? Aplico nuevamente, me dice que se ha ejecutado bien y ya. Voy a actualizar acá la consulta de productos. Y miren, acá, miren el stock que quedó. Quedaron 9. ¿Sí ven? Entonces está bien. Y ojo, eso que acabamos de hacer es un insert común y corriente. Ojo, no estamos llamando al procedimiento. ¿Sí? Es muy parecida a la acción. Pues digamos que eso fue lo que me arrojó en este momento ChatGPT. Pero esto es un trigger que se dispara solo. ¿Sí? Entonces, antes de hacer la venta, él compara si hay stock. Si hay stock, entonces actualiza la tabla de productos, ¿cierto? Y hace la venta. Y si no hay stock, entonces me genera un error. Eso es un trigger, o sea, es algo que se dispara de manera automática. Yo no hice nada raro, sino solamente hacer que se insertara algo en la tabla de ventas. Entonces yo puedo con un trigger programar cosas que se hagan, ya sabemos las opciones, sobre cualquier tabla que tengamos, cualquiera de las tablas. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir que antes de que se elimine, por ejemplo, un registro, puedo decirle que me tome esa información y me la guarde en otra tabla, que sería como seguridad para saber qué era lo que estaba antes, ¿sí? O yo puedo decirle que después de actualizar, no sé, actualizar algo, me vaya y me inserte un registro en otra tabla, por ejemplo, ¿sí? Yo le puedo decir a él que, por ejemplo, después de insertar, después de crear un producto, o sea, después, after insert, vaya a una tabla X y tome el usuario, o sea, la información que viene el usuario, y actualice quién hizo el registro, ¿sí? De esa información, o la fecha, o bueno, cualquier cosa, digamos, que se pueda mezclar ahí. ¿Listo? Entonces, eso era lo que faltaba. Obviamente, estas 4 últimas opciones aquí, pues toda la información para que ustedes puedan revisar mejor el tema de los triggers. Esas 4 cositas, ¿cierto? Perdón, 3 cositas: vistas, procedimientos y triggers. Pues digamos que era lo que hacía falta, que son como cosas avanzadas para la manipulación de la base de datos. ¿Listo? Igual todo el resto de la información que necesiten, pues queda aquí en la presentación. Esto es un video, pero esto no lo tienen ustedes, que es para otra cosa. Queda en la presentación, ¿listo? Para que ustedes, pues, digamos, practiquen, revisen bien cómo es la estructura y puedan, pues, practicar sobre también sus bases de datos. Bueno, muchachos. Bueno, entonces, no siendo más, antes de despedirnos, porque creo que ya me están esperando el otro grupo. Espérame, les escribo. ¿Tienen alguna pregunta o algo?
Pues no, profe, ya eso es de pura práctica. Listo, exacto. Profe, buenas noches. Señor, cuénteme. Bueno, es que quería hacer una pregunta, pero no acerca de lo que estamos viendo ahorita, sino un problema que tengo con las aplicaciones de MySQL. No sé si me regala ahorita un minutico para mostrarle pantalla y a ver si me puede ayudar a solucionar un problema y ya. Bueno, pues si no nos demoramos, sí le doy el espacio porque es que ya me está esperando el otro grupo, ¿listo? Y No, si no, 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 no creo que mañana. nos demoremos. No, no Listo, creo ok. que nos demoremos. Bueno, entonces, un repasito antes para terminar la evidencia, un repasito antes de desconectarnos. Entonces recuerden que la evidencia de esta semana es una sola y básicamente nos está pidiendo nuevamente la base de datos, ¿cierto? Con los scripts, exportarlo, ¿sí? Y nos está pidiendo que sea en formato de comprimido, ¿sí? Borrar, ¿listo? Y esa información pues es de Workbench, o sea, básicamente lo que les expliqué hace 8 días de su base de datos, pues como les digo, si ustedes pueden mejorar, incluso si pueden ya incorporarle cosas como lo que hemos visto ahora, vistas, procedimiento, algo, perfecto. O sea, recuerden que la idea acá es más que cumplir con una evidencia, es practicar. Entonces si ustedes le pueden meter cositas. Ahora sí, algo que me decía alguien hace 8 días, cuando decía que exportábamos. Cuando se exporta la base de datos, ahora sí tenemos que decirle, ¿cierto? Que por favor tenga en cuenta ahora sí los procedimientos y funciones, ¿cierto? Y los triggers. Entonces a eso tenemos que, digamos, activarlo para, digamos, tenerlo en cuenta. ¿Listo? Esas opciones que están acá. Creo que es Drum Trigger, Drum Event y Drum Store Procedure y funciones. ¿Sí? Para que entonces en el script se vaya también esos procedimientos y yo poderlo revisar. ¿Listo? Entonces básicamente es esa la evidencia que tenemos esta semana. Básicamente es la misma base de datos. Pues como le digo, si ustedes la pueden mejorar con más cosas y todo eso, perfecto. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues no siendo más, nos vemos el día lunes, ¿cierto? Nos hablamos el día lunes. Ya empezamos a trabajar JavaScript. Entonces los espero el día lunes para trabajar un ratico entonces con el tema de JavaScript. Bueno, voy a cortar aquí la grabación para atender entonces, señor. Muchas gracias, doctor. Listo, Oscar. A todos ustedes, pues muchas gracias, muchachos. Nos estamos hablando entonces. Bueno, los espero el día lunes. Que estén bien. Gracias, profesor. Bueno, chao. Gracias. Chao, chao.